Cuando Canuto regresó a Consuegra, el pueblo olía ausencia. La roína había pasado como un mal sueño de agua. Donde hubo calle solo había lodo. Donde hubo voces quedaron ecos. Y sin embargo, entre tanta ruina, algo seguía en pie: la obstinación de vivir y el pulso de la gente. Pasaron los meses y la vida volvió a abrirse camino, como un pañuelo de Manila rescatado del arca, empapado quizá, pero entero, con sus pájaros y flores bordadas desafiando al agua, tendido al sol de la memoria para recuperar su brillo. Así también el pueblo se levantó despacio, puntada a puntada, y entre lo perdido y lo reconstruido, el amor se hizo promesa. Porque Canuto Rodríguez y María Asunción del Álamo, tras celebrar su llevadura, se casaron en 1892. Un sí que sonó a futuro. Testigo del tiempo es esta fotografía, como una puerta que se abre al pasado. Unos novios en su día, mirando al espectador con esa calma valiente de quien no se rinde. La imagen guarda una verdad sencilla: incluso cuando todo tiembla, el amor se viste de fiesta. Ella, dulce y firme, como una primavera que no se deja apagar. Los pendientes de chorrillo con aljófar derramando luz junto a las mejillas, la gargantilla ceñida al cuello con un juramento pequeño, el pañuelo isabelino enmarcando la cara con mimo, el abanico pericón, elegante, marcando el ritmo secreto de la emoción, y ese moño de picaporte extraordinario, trenzado como pleita de esparto, alto y perfecto, como una corona hecha de paciencia. Él, a su lado, con la dignidad serena de quien elige quedarse, el traje rayado impecable, los botines de piel listos para pisar futuro, y la cadena leontina del reloj cruzándole el chaleco, con un brillo discreto, como si el tiempo por fin volviera a estar de su parte. Porque el pañuelo de Manila no es solo adorno, es memoria bordada, es consuelo, es belleza que resiste. Si el agua quiso llevárselo todo, no pudo llevarse esto: la costumbre de celebrar, la voluntad de reconstruirse y la manera en que un pueblo entero aprende a sonreír otra vez, con Manila sobre los hombros del recuerdo. El mantón de Manila tuvo una importancia simbólica y social destacada en los pueblos de la Mancha toledana, especialmente entre finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Hoy nos encontramos en Consuegra, en la vida de antes, un marco incomparable, en una casa típica manchega del siglo XIX, y tengo el gusto de presentarles a Julio César Valle Perulero, consaurense. Nos conocimos aquí justo hace ahora, por estas fechas, 10 años. Por ahí, sí. Que tú, como portavoz de Rosa del Azafrán, nos invitaste a un desfile de mantones, el primer desfile de tradición con sus mantones. Julio César es historiador de arte, gestor de patrimonio cultural inmaterial, coordinador de la candidatura de la Jota a Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO, secretario de la Federación de Asociaciones de Coros y Danzas de España y muchas cosas más, pero sobre todo eres mi amigo, con mayúsculas. Gracias por estar aquí, por recibirnos en tu pueblo. Julio, hemos iniciado el programa con la recreación de una pareja a partir de una foto: Blanca representando a María Asunción y Daniel representando a Canuto. Explícanos, para empezar, el contexto de esta imagen en la historia de Consuegra.
Pues el contexto de esta imagen es muy particular, muy singular y muy representativa también dentro de la cultura tradicional consaburense, porque refleja uno de los momentos más importantes dentro del ciclo vital que suponía para cualquier pareja, ¿no?, que iniciaba un noviazgo, y era el momento de la llevadura. Las llevaduras eran, podríamos decir, el rito de presentación oficial, la presentación social de las parejas una vez que anunciaban la boda. Para ello se organizaba un baile, y en ese baile, pues además de la fiesta, también acudían los invitados, y es en el momento en el que se cumplía. ¿Sería el equivalente a una pedida de mano actual? Sí, más o menos parecido, pero además servía para recaudar los fondos económicos, ¿no?, el cumplimiento que se decía, y que los novios pudieran iniciar poco a poco el camino hacia la boda, y con la boda pues la nueva vida que iniciaban como matrimonio. Y esta foto es muy característica, muy representativa, está datada en 1892 aproximadamente, y lo que refleja es ese momento de la llevadura donde los novios visten la indumentaria tradicional, una indumentaria ya también un tanto evolucionada, con algunas características ya e influencias de la moda urbana, pero que sigue manteniendo algunos toques particulares y algunas prendas, como es el caso del pañuelo de Manila que viste la novia, que era la prenda básica, fundamental en la llevadura y luego posteriormente en la boda, como veremos también a continuación. Además, se sitúa en una época difícil para Consuegra, la imagen esta. Cuéntanos lo que aconteció en esas fechas con los que hemos empezado el programa. Es muy simbólica la imagen porque quizá fuese una de las primeras llevaduras tras la inundación de 1891. Es una inundación, pues creo que de los hechos históricos que puedan recordarse en Consuegra y en toda la comarca, pues quizás de los más importantes, una de las catástrofes naturales más importantes de finales del siglo XIX, porque una riada, todos sabemos que el río Amarguillo atraviesa los pueblos como Urda, Consuegra, Madridejos, pues en una riada ocurrida el 11 de septiembre de 1891, pues bueno, el agua se llevó prácticamente la mitad del pueblo, y con ello gran parte de su patrimonio, y no solamente su patrimonio monumental, sino también todo su patrimonio textil y el patrimonio familiar, la memoria que recordaba también esas prendas, esos objetos. Y claro, de las cenizas, del lodo, surge una nueva vida. Y es una foto muy simbólica porque a pesar de esas tragedias, la pareja, con su noviazgo, pues consiguió un año después celebrar su llevadura con todos los elementos fundamentales, y posteriormente pues su boda. Además es que fíjate, pensando en la fecha, la mayoría de los mantones que se llevó el agua serían isabelinos. Totalmente. Consuegra es verdad que tiene una característica muy particular, y es que aquí tuvimos hasta prácticamente el inicio de finales de la década de 1970, seminario mayor de franciscanos. De aquí salían muchos novicios que iban a las misiones a Filipinas, con lo cual vino mucho ajuar en todos los sentidos que procedía directamente de allí. Entre ellos los mantones y los pañuelos de Manila, pero con ello venían también abanicos pericones, venían joyería, venían ornamentos para el hogar, y como dato curioso también ajuares para las imágenes religiosas, porque el ajuar principal, el tonelete que viste el Cristo de la Veracruz en su fiesta de septiembre, vino de allí, bordado y encargado por los padres franciscanos. Pero ocurre lo mismo con el ajuar de la Virgen de la Blanca, que es la patrona, y la de la Virgen del Carmen, ambos con todas sus características particulares. Muchos de los símbolos que tienen esas prendas bordadas recuerdan también a esta simbología y a esta iconografía que recogen los mantones de Manila, con lo cual es como una red, es un ecosistema, ¿no? Y esa influencia de ese exotismo decimonónico pues está muy presente en el simbolismo a la hora de vestir de finales del siglo XIX. Claro, porque haces referencia a Manila, capital de Filipinas, pero para todos nuestros espectadores que no están familiarizados y que se están enganchando ahora al mundo del mantón, tenemos que recordar que el mantón es originario de China. Efectivamente. Pero que en realidad el nombre de Manila, cuéntanos tú mejor. Sí, procede a través del galeón. El galeón de Manila era el galeón que atravesaba el océano y hacía la ruta desde el oriente lejano, trayendo esta serie de artículos, y entre ellos los Manilas. De ahí que se haya quedado con ese apellido, ¿no? Mantón de Manila o pañuelo de Manila, porque realmente era la estación portuaria donde se recogían todos estos elementos, y a través de ese comercio internacional que traía el galeón de Manila,
se distribuían por prácticamente todo el mundo, porque claro, esto no era una cuestión solamente de Europa o en este contexto de España, sino que también pasaban por muchos países de Latinoamérica, entre ellos Cuba, México, donde podemos encontrar piezas pues muy características también y muy similares que han pervivido también con el paso de las décadas y de los siglos. Claro, y de todos estos sitios es donde el mantón ha ido adaptando el gusto, o sea, la zona de Veracruz, de México, con esas flores exóticas, o sea que también es un poco adaptado. Me llama la atención cómo por aquí, por esta zona, le llamáis pañuelo. Sí. Además que en muchos sitios incluso pañuelo. Efectivamente. Al mantón. Y además se hace como una distinción diciendo pañuelo al más pobrecito, a lo mejor un isabelino, un imperio, y mantón al mantonazo en toda regla. Efectivamente, es una manera de diferenciar los diferentes estilos del mantón. Hay una característica de esta prenda, y a mí me gustaría resaltarlo, es que de todo el elenco que puede conformar la indumentaria tradicional, y hablo de indumentaria tradicional para no referirme al traje regional, que es una cosa totalmente diferente. En la indumentaria tradicional, una de las prendas que creo que hoy, a 2026, sigue viva, es el mantón de Manila. El mantón de Manila que ha ido evolucionando y adaptándose a los gustos según las modas de cada momento. Así es. Eso es así. Entonces, es verdad que los pañuelos, cuando nosotros hablamos de pañuelo, y además con N, porque la N la colocamos como mejor nos viene, en estas características lingüísticas que tenemos los pueblos de por aquí de alrededor, el pañuelo de Manila hace referencia, efectivamente, normalmente a los isabelinos, como el que lleva María Asunción, en este caso, que es la protagonista de nuestra foto antigua, y luego los mantones se refiere a las piezas ya que a partir del siglo XX empezaron a llegar y que ya presentaban grandes motivos decorativos como las grandes peonías, las clavellinas, los tulipanes, como algunos de los que podemos ver decorando esta sala. Pero es verdad que creo que es la pieza que sigue estando viva, con un uso vivo que se ha ido adaptando y que se sigue utilizando, y que muchas veces también suele ser motivo de controversia o de polémica, ¿no? Hemos visto como muchas veces se regalan piezas a reinas, o se regalan piezas, o las sacan grandes artistas, o grandes miembros de la realeza, de la nobleza, de la aristocracia, en grandes eventos, porque sigue siendo una prenda que yo creo que simboliza distinción. Así es. Simboliza un estatus, que no tiene que ser menor ni peor, porque seguramente tanto Canuto como María Asunción eran una pareja de gañanes con varias mulas. Posiblemente, pero sí tenían el poderío suficiente como para poder vestir esa pieza que era la principal. De hecho, como dato curioso, en las llevaduras había siempre un dicho con esa ironía que caracteriza también al pueblo manchego, ¿no? Y es que cuando la novia llegaba, que era la primera a llegar al salón donde se celebraba la llevadura, paradójicamente, era la novia, pues hasta que llegaba el novio con la música, iban llegando los invitados. Y siempre el interés que tenía la gente al llegar era verle el pañuelo de Manila. O sea, que se dé una vuelta a la señora novia que le vemos el pájaro. El pájaro, claro, se refería a ese tipo de aves exóticas que traían los pañuelos de Manila, que podían ser las aves del paraíso, podían ser los pavos reales y otras tantas que ahora mismo estamos acostumbrados a ver esas imágenes, ¿no? Pero en aquel momento solamente se veían en lienzos, en cuadros o en este tipo de elementos cuya iconografía pues, es maravillosa, con un colorido y un realismo muchas veces brutal a la hora de representar las plumas de los pájaros, de las aves, con esas puntadas finitas, esa seda delicada, pintura de aguja, efectivamente. ¿Queda algo de esta llevadura actualmente? ¿Lo representáis de alguna manera en algún acto? Las últimas llevaduras, como rito social y como un rito vivo, se dejaron de hacer en torno a finales de la década de 1960, principios de 1970. No queda nada. Ya lo que queda es meramente memoria, queda recuerdo y queda como un pasado que en un momento determinado tuvo su razón de ser. Una de las características del patrimonio inmaterial, cuando hablamos de este tipo de tradiciones, de ritos, es que es un patrimonio vivo, es un patrimonio que está en constante evolución, es dinámico, se va adaptando a los nuevos tiempos. Por eso hoy estamos viendo aquí unas tipologías a la hora de vestir, que no podemos hablar de autenticidad, ¿no? Como conocemos el concepto como tal, sino que son modas, son estéticas que son hijas de un momento determinado, con unas influencias determinadas. Entonces no es lo mismo hablar seguramente de la pareja de novios en 1860 que en 1898, 1920 o ya en 1960, cuando la única que vestía la moda tradicional era la novia y ya el novio llevaba un traje de chaqueta
pues al uso, ¿no?, de la época. Por tanto, como patrimonio inmaterial que fue ese rito, llegó un momento que a lo mejor no tuvo ya razón de ser. Ya no iba con los tiempos, las costumbres empezaron a cambiar, cambiaron las bodas también, y entre muchas cosas pues se perdió la tradición de llevar a cabo la llevadura. Siguiendo con el tema patrimonio, ¿qué patrimonio de mantones hay en Consuegra? Pues hay un patrimonio importante. Me vuelvo a retrotraer de nuevo a lo que comentaba al principio, porque ese comercio que había a través de los padres franciscanos era muy importante. Y luego, como era una pieza fundamental en el rito nupcial de pueblos como Consuegra y Madridejos, en todas las casas podía haber 1, 2, y cuando no había, existían establecimientos que se encargaban de alquilarlos. En Consuegra era el caso de las confiterías. Las confiterías tenían mantones y pañuelos de Manila, que eran las que alquilaban a las novias para poder vestirse para la llevadura o para la boda. Luego también se prestaban. Si una prima se casaba y no tenía, se lo dejaba a la otra prima, o la hermana, o la tía, en fin, que era un patrimonio valioso. De hecho, muchas veces en familias donde existía un poder adquisitivo importante, pues a lo mejor la matriarca, que podría ser la abuela o la madre, si tenía varias hijas, intentaba comprar un pañuelo para cada una de ellas. Para igualarlas. Para igualarlas. Entonces, muchas veces nos encontrábamos con herencias donde, bueno, pues luego las nietas o las bisnietas heredaban esos pañuelos a través de las madres. Entonces, siempre ha sido un símbolo de distinción social y de patrimonio familiar también, yo creo, porque el pañuelo de Manila guarda también muchos recuerdos, mucha memoria, ¿no?, a quién perteneció y la historia que lleva asociada. Las manchas que tienen muchas veces son curiosas. Nosotros hemos encontrado un mantón en Consuegra con una mancha de sangre muy grande, que vino causada porque durante la Guerra Civil el mantón se escondió en una cuadra, las mulas o los animales que hubiera llegó un momento que a lo mejor parieron y el mantón se manchó. Curioso. Pero esa mancha es el testigo del paso de la historia a través de estas prendas, ¿no? Como puede ser una escultura, un retablo, una ermita, tienen un valor patrimonial importante. La pátina del paso del tiempo. Efectivamente. Es así. Y actualmente la gente sigue comprando mantones. En el caso de Consuegra, ¿se ha parado ahí? No existe. No es el caso de otros pueblos, ¿no?, donde el mantón es protagonista de diferentes ritos. Lo veíamos en el primer capítulo de tradición, donde en Caudete, ¿no?, esa tradición existe. O es el caso de Vargas, ¿no?, donde el rito y la devoción asociada al Cristo de la Sala sigue favoreciendo que se sigan comprando mantones, que se siga manteniendo esa tradición. En este caso, todo lo que se conserva es familiar y viene con una antigüedad y un traspaso, pues eso, familiar. Se pueden comprar mantones nuevos, pues por el gusto que tenga una madre para su hija, para su nieta, pero como ya no existe un rito social, un rito religioso. O ceremonial asociado a esa prenda, pues claro, no tiene tampoco mayor sentido en ese. Ahí jugáis un papel muy importante, los grupos de danza, asociaciones de folclore y demás, que todavía seguís utilizando y respetando, cuidando y manteniendo lo que es la indumentaria antigua, y como es el caso vuestro de la Rosa del Azafrán. Sí, es muy importante porque uno de los aspectos que trabajamos los grupos de coros y danzas, y aquí estamos hoy 3 personas representantes de estos colectivos, es trabajar por la indumentaria tradicional. Es verdad que nuestro campo de actuación es el ámbito escénico. Nosotros somos grupos escénicos, creamos espectáculos y nos basamos en la tradición para subirlo a un escenario. Pero eso no quita que todo ese espectáculo que se crea, esas coreografías, ese repertorio, no tenga que tener una base fundamentada. Y es una cuestión muy importante. Vuelvo a aludir a lo que decía al principio, ¿no?, la diferencia entre traje regional e indumentaria tradicional. Creo que es muy importante. El traje regional es este conjunto que se ha ido creando a partir de un determinado momento, con unas características propias, un sentido muy subjetivo, adaptado a un contexto y muchas veces con una mezcla de piezas que pueden estar descontextualizadas y que no pueden tener o no tienen un sentido histórico o tradicional. E influenciado por las modas. Efectivamente, volvemos al caso también de que en cada momento pues, se ha vestido sobre los escenarios de una manera diferente. Pero creo que estamos en un momento muy bueno donde los grupos están empezando un poco a despertar y a ver que hay un universo y un ecosistema en torno a la indumentaria tradicional muy rico y con muchas posibilidades. Claro, esto pasa
por el trabajo de campo, por la documentación y por la búsqueda de piezas que todavía siguen existiendo en los baúles familiares y en los entornos domésticos, que han sido guardadas por manos delicadas durante muchísimas décadas y que son fundamentales, porque son las piezas testigo que nos pueden ayudar a crear, a seguir creando y a seguir innovando sobre el escenario. Y además creo que enriqueciendo muchísimo lo que hagamos, porque también estamos ofreciendo al público pues lecciones de historia y lecciones de patrimonio, ¿no? En un momento donde ahora ya pues muchas veces los eslabones de la tradición se han perdido y es necesario volver a explicar cómo era, cómo se celebraba, cómo se vestía, qué simbolismo había. Creo que eso es fundamental. Y creo que nosotros tenemos aquí un papel fundamental. Cuando digo nosotros es María Jesús, Jesús y el resto de chicas y chicos que nos acompañan hoy. Yo siempre os imagino a los indumentaristas y enamorados con cámara grabadora en la mano al lado de la bolilla, en la casa, captando, tocando los percales, esa imagen que cada vez se repite más, porque hay un gusto a nivel nacional ahora mismo por estos temas, recuperar tremendo. Sí, es que es fundamental. Yo aprovecho también, Jesús y yo ya llevamos un tiempo que estamos trabajando en un proyecto de recopilación, de documentación y de todas estas prendas. Y nos estamos encontrando con verdaderas maravillas, con cosas que muchas veces te estalla la cabeza, ¿no? Porque nunca pensarías encontrarte piezas de este tipo, con unas historias muchas veces... La nomenclatura que se le da. Efectivamente, la nomenclatura, cómo se denominan las piezas en un pueblo, en otro, que es muy importante también porque forma parte de ese contexto. Te interrumpo porque vamos a pasar a presentar a Jesús, ya que nos hemos referido a él, porque hoy no solo nos vamos a centrar en este pueblo donde estamos, en Consuegra. Consuegra, Villacañas y Madridejos están unidas por el paisaje, por la historia, por la economía, por la cultura popular, son pueblos muy cercanos. Sus tradiciones, las bodas, los mantones, la música, el folclore, los rituales festivos a los que hemos hecho alusión, reflejan una mancha, una zona manchega compartida, donde la vida rural y la memoria colectiva es muy común y que forjaron lazos entre los pueblos y que aún así se perciben en muchas de las celebraciones, en los trajes muy similares. Y entonces, antes de Jesús, mejor las mujeres, primero las mujeres. Tenemos con nosotros desde Madridejos a María Jesús Rodríguez Gómez. Es amante de la indumentaria y de las costumbres. Así me dijiste que te tenía que presentar. Exactamente. María Jesús, era habitual que, como decimos, que los mantones pasaran de madres, de abuelas a madres, a hijas, una generación, porque más que una prenda, funcionaba como un objeto pues eso, de herencia que cargaba un peso importante en la familia, en el afecto. Y el mantón también sigue muy vivo en Madridejos a día de hoy, porque a diferencia que en Consuegra, todavía sí que se sigue conservando muchos de los actos antiguos donde el mantón era protagonista, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que aquí en Madridejos concretamente, aparte de conservarlo actualmente nosotros, que lo tenemos como traje regional, aunque no es un traje regional, pero lo lucimos como tal, pues aquí lo tiene su regambre, su procedencia, diríamos, se conserva por las bodas. Porque en Madridejos las bodas eran, dependiendo de la novia, como fuese vestida, era la categoría social a la que pertenecía. Claro. Si iba con un mantón de Manila, por ejemplo, como la modelo mía, pues es un mantón de Manila, mantón, no pañuelo. Que hacemos, en Madridejos sí que hacemos distinción entre pañuelo y mantón. Por ejemplo, el del acompañante de boda podía ser una hermana, o podía ser una prima o simplemente una persona que se quería acompañar con el traje. Ya iban con pañuelos. O sea, el pañuelo isabelino, el pañuelo de crespón, o sea, pero ya la novia en cualquier situación siempre ha resaltado. Igual que ahora siempre una novia tiene que ser la protagonista de la boda, pues entonces la novia tiene que ser la mejor vestida, por supuesto. Y claro, pues esa trayectoria la hemos ido llevando y conservando a la vez. Porque en Madridejos la historia del mantón de Manila viene porque un franciscano, de allí un hijo del pueblo, don Cándido García,
era un prior del convento de Filipinas, entonces falleció en la batalla de Baber, pues mandaba madridejos, igual que podía mandar otra serie de productos o de cosas, pues este mandaba mantones de Manila. Y es por lo que Madridejos tiene un patrimonio muy rico y muy variado de mantones de Manila. Qué curioso. ¿Y esta boda, hasta cuándo ha estado llevando la novia el mantón? Pues mira, desde la que viste aquí, que es el traje que lleva de 1897, tal cual, hasta los años 60, 64, yo la última que me acuerdo de ver una boda así, porque era un lujo salir a ver una boda por tanta gente como iba con los mantones, pues fue en el 64. Ojo el 64, que es que estamos sí, hablando de la época Yeye, que, o sea, sí. que hace años, pero que relativamente ayer. A mí me parece curioso, Totalmente. en un entorno ya súper moderno, de minifaldas, de cardados, ver a una novia con mantón, ¿eh? Sí, sí, a una novia, y el acompañamiento que era tan importante como la novia siempre era la novia por su indumentaria, pero luego los pañuelos era ver. Yo me acuerdo de esa boda concretamente, que era la madre de una compañera mía de trabajo, que iban 19 vestidas de manto. Madre y mía. Eso era un paseo y un lujo verlo. Qué espectáculo. ¿Te casaste de mantón, María No, Jesús? yo no me he casado, pero si me hubiera casado y hubiera ido de manto, seguro, seguro, seguro. Es que es muy interesante Seguro. lo que dice María Claro. Jesús, porque es una característica Sí, muy sí, común sí, de sí. estos dos pueblos. Y es que normalmente la novia suele ser única, ¿no? En todos Es los única, sitios. donde sea. Pero aquí el acompañamiento, las mujeres que acompañaban, se vestían igual que la novia. Con el manto en la cabeza, bueno, como estamos viendo ahora a las chicas que nos acompañan. Entonces era una característica muy particular y es muy importante lo que ella está diciendo porque es una cosa muy local, muy centrada y que efectivamente una boda era un acontecimiento. Un acontecimiento. Y además también marcaba mucho, allí la novia marcaba mucho, como digo, su estatus, aparte de ese estatus social, porque claro, no eran todos los trajes iguales, luego también un ritual, una costumbre en cuanto a los lutos, Claro. que es muy importante. Porque si una novia tenía un luto pasajero, bueno, pasajero de un familiar, que podía ser de un año, esa iría toda de negro, mantón, todo negro. Si ya era un luto más pasajero, iría con un mantón blanco, el mismo traje de manto y demás, pero el mantón sería blanco. Y si era una boda, como la última que vi yo, pues es una boda de juerga y de gloria, porque todas las que iban con sus trajes, si un pañuelo era bonito, otro era más. Tremendo, tremendo del luto. O sea, marcaba mucho la situación social también, no solamente el hecho de que sea más o menos rico, sino un ritual, que los lutos entonces no eran como ahora. ¿Y la cantidad de mantones que han destrozado los lutos? Allí, desde luego, en Madridejos no, se ha conservado muy bien, ¿eh? Sí, porque la gente rápido tenía, caía el luto en una casa y a teñir el mantón. No, es que normalmente, bueno, yo en mi casa tengo uno, de los del pájaro, como tú dices, que yo cada vez que me tenía que vestir con el refajo amarillo, teniendo el mantón en mi casa negro, pues ya era la sofocación del siglo. Pero mi madre, cuando mi abuelo falleció, le tintaron, para ir a un baile, no te lo pierdas, le tintaron el pañuelo negro. A ver cómo te lo explicas. Claro, es que, a ver, vamos a hacer un poquito de hincapié también, me viene de formación profesional, el mantón negro bordado en negro nunca se ha dado en la historia, nunca, son todos teñidos, al igual que la gente dice bordado a doble cara, eso ya es, no, está o bien bordado o mal bordado, si está bien bordado le darás la vuelta y el bordado será el mismo, el dibujo será el mismo y por lo contrario los hilos se cruzarán y demás. O sea que mantón negro bordado en negro es teñido, todos teñidos. Sí, por supuesto. Bueno, ahora sí, Jesús, ahora ya te toca. Pues si seguimos la llanura manchega un poquito al noroeste, eso es, ya nos encontramos con Villacañas y de allí viene Jesús Torres Bricio. Cuando preparábamos este programa, le decía, Jesús, ¿cómo te presento? Digo, como coleccionista, como indumentarista, y dice, coleccionista desde luego soy. Y claro, es que en las numerosas conversaciones por WhatsApp que tenemos cada vez que alguno de los dos compramos algo, que después se me dice, qué ruina, ya estamos en la ruina. Pero y cuando le decía de presentarle como indumentarista, me decía, es que es un mundo tan complicado esto de la indumentaria, y me dice, ponme mejor como enamorado de mi tierra. Sí, yo creo que era el resumen que englobaba un poco. Además, yo creo que los tres podríamos definirnos, los que estamos aquí, que nos conocemos
de hace muchos años, creo que podríamos definirnos así. Al final somos enamorados de nuestras costumbres, de lo que hemos vivido, de lo que nos han contado y trabajamos para conservarlo en la medida de lo que nos dejan y podemos. Frikis de la tradición, Sí, ¿no? Totalmente, totalmente. Sin remedio. Pues Jesús, entre las múltiples muestras de indumentaria que has comisariado, recuerdo una de las últimas, que a lo mejor es una de las más entrañables, que hacías recientemente en el Museo de Santa Cruz de Toledo, además con un gran indumentarista también, José Iglesias. Cuéntanos qué se basó esa... Bueno, esa exposición fue un homenaje a una pasión, a una vida dedicada a la tradición popular y al coleccionismo de indumentaria, y esa exposición creo que reunió las mejores piezas de la colección de mi amigo José Iglesias. Y bueno, yo creo que todo lo que he podido saber hasta ahora o conocer del Mantón de Manila, creo que estoy muy influenciado por su sabiduría, sus gustos y lo que me ha transmitido. Yo muchas veces cuando hablamos de los mantones, ¿y cuál te gustan? Pues el verde, el que tenga mucho verde y mucho azul, porque José siempre decía que los mejores mantones tenían muchas tonalidades de verde y muchas tonalidades de azul, y bordados en crudo. Y yo creo que ese pozo ha quedado en mí, y cuando fui a elegir un mantón, si tengo que comprarlo o aconsejar, siempre tiendo a esos gustos. Me ha apetecido nombrar a José porque ha ido dejando huellas en muchos sitios. En Vargas hacía como de recobero, cogía los mantones en Madrid, los revendía allí en el pueblo, y creo que no ha sido únicamente en Vargas, sino que lo hizo en más pueblos. Volviendo a la muestra esta de indumentaria, partíais de los cuadros costumbristas. Exactamente, de un pintor francés, de Jules Verne. Cogimos un poco los personajes que este pintor había plasmado en sus lienzos e intentamos reproducirlos en los maniquís que presentamos. En total fueron, creo recordar, como 25, 26 maniquís, y hicimos un recorrido por todas las clases populares del momento. Teníamos un apartado más popular hasta llegar al majismo. Hicimos también un recorrido cronológico centrado desde finales del 18 hasta finales del 19, más o menos. Había mucha pieza goyesca, joyería popular, y creo que había algún mantón de Manila también. Sí, que estaba como en los cuadros de Jules, todavía no los usaba el pueblo puestos como ahora lo entendemos, sino que los llevaban a modo de chal, los llevaban de decoración. Eso te iba a decir, porque eran más lanas y percales, Sí, quizá algún damasco creo que había, sí, que manilas. de seda, Eso es. de los de Toledo, pañuelos de Toledo, había muchos, pero en los cuadros de este pintor costumbrista ya aparece algún Manila portándolo las majas en el brazo y a modo de chal. Sí. Ojo que Jesús, además de la indumentaria, entiende mucho de joyería popular, sobre todo de esta zona. Bueno, no diría tanto, pero sí, algo nos hemos centrado en ello. Con Julio también estuvimos aquí en Consuegra recogiendo joyería para preparar la ponencia que tuve el honor de dar en Mallorca en el 2023, quiero recordar, sobre joyería popular de la Mancha toledana y sobre todo Toledo, que fue un centro productor de joyería importantísimo, la Hermandad de San Eloy, que era la Hermandad de Plateros de Toledo, la Alcaicería Vieja, que es donde se situaban los puestos, y luego muchos chamarileros que iban por las distintas ferias, en Alcázar de San Juan, en Consuegra, en Ocaña, iban vendiendo pues este tipo de joyería que adquirían en la capital y luego distribuían o incluso hacían en sus propios talleres. Mallorca y esta zona tienen en común los aljófares, ¿no? Si no me equivoco. Sí, exactamente. La Mancha se caracteriza por el oro y el aljófar, es lo que más, con diferencia, lo que más ha gustado. Los pendientes más arcaicos que tenemos aquí son los candados, que son los que lleva mi compañera. Sé que han puesto también algún canastillo. Sí, canastillo, sí. Y luego gustan aquí mucho los chorrillos, que es esa ristra de 7, 9 aljófares terminados en esta zona en bola de oro generalmente,
y que cuelgan de los pendientes, que además los quitaban y los ponían dependiendo del grado de importancia del sitio donde iban. Justo antes de empezar a grabarlo estábamos comentando con Julio, si es que estaban deshechos, estaban en un hilo y no, es que es para pasarlo por la charnela, para poder quitar y ponerlos en función del acontecimiento social al que acudías. Los aljófares, para todos los que nos están escuchando y viendo, son perlitas chiquititas, perlitas de río irregulares. Entonces, a día de hoy es muy difícil encontrar los aljófares bien conservados. Y lo que decía, no sé cómo lo has denominado a los candados. ¿Candados? Sí, los candados son los abridores que decíamos en Vargas, que son los primeros pendientes que se les ponían a las niñas. Abridores porque se abría el agujero con él. O sea, al poner el arito, porque es un arito, entonces era la forma más fácil de poner a un bebé una filete. Bueno, poner el pendiente, que era ponérsele directamente. Claro, luego veremos a las modelos que lo llevan, porque incluso llevan un ganchito, que en ese ganchito es donde van añadiéndose los aljófares. Cuando es pequeña la niña solo tiene el abridor y se van añadiendo los aljófares. Vale, bueno, pues ahora vamos a entrar ya de lleno en lo que me gusta a mí, en el mantón. ¿Qué época del mantón os gusta más? ¿Con qué mantón os familiarizáis más? Yo con el mantón de Manila, no con el pañuelo, con el mantón. ¿Con el mantonazo de mucho bordado? Sí. Bueno, a ver, con el mantón yo me refiero, es que yo distingo entre mantón y pañuelo. El mantón, que es más amplio, o sea, para mí es una prenda más potente, más majestuosa. Entonces me gusta más por eso. Y luego tengo el pañuelo también, que también le tengo mucho cariño al pañuelo, pero ya le veo como una pieza, aunque se tenga más valor, porque mira, en una exposición que hicimos nosotros de mantones de Manila en Madridejos, de todos de Madridejos, hicimos una exposición, pues vino gente de Madrid, yo no sé cómo se correrían las voces, que vino gente, y vino una china, y los dos mantones más antiguos que había era el mío, el verde, el que está aquí, y el blanco, que era igual. No sé si no habrán aparecido por China, porque no sé qué foto le faltaría que hacer a los dichosos mantones, a los dichosos pañuelos. Pues te digo que sé que igual tiene, no artísticamente, sino la forma de hacerlo o de bordarlo, lo que sea, no tienen el mismo valor. El pañuelo que el mantón. Claro, sí. Pues te digo que para mí, yo también que me gusta un poquito el bordado, reconozco que hacer eso en esa tela no es cualquier cosa. ¿Y eres más de chinos o de flores, María Jesús? De chinos. ¿Te gustan más los chinos? Sí. De chinos, porque hacer una pagoda no es hacer una flor. Así es. ¿Entiendes? Por lo que te digo, en plan de bordar. Hacer una pagoda con todo ese, bueno, lo que tienes ahí metido de punta y demás. Las pulseritas. Claro, eso es para mí lo más de lo más. Yo soy de la opinión que cualquier persona que conozca el mantón y lo ame, siempre se va a decantar por los chinescos, sí o sí. No hay duda. Es que si tú tienes en la mano, mira, mismamente, ahí está el mantón, con una cara y con otra. No, es que eso es impresionante, hacer una cosa así, en tan poco espacio, esa perfección, es de lo más, porque yo, mira, admiro mucho los mantones con una flor grande, pero reconozco que artísticamente y el trabajo no tiene nada que ver uno con otro. Pues ya que estamos hablando de piezas extraordinarias, tenemos aquí a ambos lados, además que hemos elegido, yo creo que mis mantones favoritos, porque tenemos Imperio y tenemos Ala de Mosca. Pero ojo, porque Jesús nos ha traído una pieza, yo diría que única mundialmente, yo no he visto otro igual, sí que igual vi uno blanco bordado en blanco, pero de estas características cuéntanos lo que tenemos aquí. Bueno, pues es efectivamente un mantón ala de mosca que es de espejo, pero tiene la curiosidad de que no es de la medida estándar, no es unos 60 por 60 que son los grandes, sino que está hecho como para los que conocemos la indumentaria tradicional como los 8 puntas, mide 3,20 metros por unos 60. Mira, yo creo que esto la mejor manera es abrirlo, porque si no, claro. Y tiene la particularidad de estar bordado en espejo también. El bordado de espejo es cuando un mantón está por una esquina bordado en un tono y por la otra esquina bordado en otro tono
distinto. Fíjense que esto no se ve todos los días. Efectivamente, sigue la dinámica en las medidas de un mantón de 8 puntas, de un alfombrado que normalmente son de lana, pero es un ala de mosca y yo diría, no es que sea un imperio, es que es imperio de cuarterones. Es maravilloso. Luego juegan en la manera de colocarlo a tener un mantón entero en oscuro. Efectivamente. Y luego otro en color butano, dorado. Es un color difícil de... Sí, es un tono cobrizo. Además es que está fenomenal conservado, porque sabemos, bueno, déjalo como, lo principal es que era que se viese en cámara, porque vamos a recordar que los mantones ala de mosca se llaman así, porque tienen ese tono característico, un negro pardo, un marrón oscuro, porque vamos a ver, en esa época en China el negro todavía no existía. Entonces lo más negro que tenían era eso. ¿Qué pasa con ese tinte que utilizaban? Que con el paso del tiempo es muy agresivo y la seda se oxida. El mantón se termina abriendo, que es lo que pasó con la pieza de Julio, que también es un ala de mosca, un imperio de cuarterones, pero que cuando lo adquiriste estaba completamente destrozado. Efectivamente, estaba la seda muy pasada. De hecho, al irlo desdoblando, es que hasta crujía. O sea, crujía, se iba desgarrando perfectamente. Entonces había dos opciones. Una, o restaurarlo para conservar todo el valor iconográfico que tiene esta pieza, o dejarlo perder. Entonces la manera de restaurarlo, vimos conveniente el poder entretelarlo por la cara del revés. Vamos a mostrarlo. Sí, lo podemos mostrar. Para que vean. El proceso de entretelado consiste en el revés del mantón, colocar una entretela. Lógicamente perdemos toda la parte del revés del mantón. Se pierde la cara del revés, pero es. permite conservar la pieza e incluso lucirla. O sea, se puede utilizar sin ningún problema. Además que las entretelas que hay ahora no acartonan, con lo cual no sigue teniendo ese movimiento y esa docilidad. Es una auténtica maravilla porque además de ser un imperio de cuarterones, tiene una característica que normalmente se daba en las colchas, que es ese medallón central. No hay muchos mantones que conserven. Y además que antes de empezar el programa le preguntaba a Julio, pero los 4 cuarterones son de cestos, digo, porque normalmente estos modelos tenían 2 cuarterones, los cuarterones son estos cuadrados que hay aquí. Entonces, en esta época, normalmente los cuarterones tenían estos mantones tenían 2 cuarterones de cestos y 2 cuarterones con perro fu. Pero en este caso son los 4 con los cestos de la abundancia. Es una auténtica maravilla de mantón. ¿En qué fecha lo datarías tú esto aproximadamente, Yo creo Julio? que este mantón tiene que estar datado en torno a 1850, quizá por ahí más o menos. 1840, 1850, Sí. por las características. Tiene que ser mediados del 19. Sí. Los mantones imperio cabalgaron en la historia de mano de los isabelinos y lo único que, claro, los isabelinos mucho menos bordado y estos imperios más importantes. El flequito también de los imperios se asemeja mucho a los isabelinos, pero es más poblado. Más flojito. Más poblado. Bueno, pues el proceso este de entretelado hay muy poca gente que lo hace bien, pero es una auténtica maravilla el poderlo tener es la única manera de conservar un mantón ala de mosca. Totalmente, porque además este es, paradójicamente también es un mantón que se ha utilizado, o sea, que ha tenido uso, Sí. y lo demuestran algunos de los zurcidos que conserva. Totalmente. O sea, que ha sido un mantón que ha tenido una importancia, que se ha lucido y se ha vestido, con lo cual pues tiene un pasado interesante y creo que era necesario poder conservarlo, ya no solamente por la memoria de quien lo portó en su momento, sino porque creo que iconográficamente reúne muchos de los elementos característicos de la cultura oriental, porque encontramos muchos elementos de la vida cotidiana en la China oriental,
un detalle milimétrico, que es lo que decía María Jesús al principio, ¿no? Este tipo Fijaos. de bordados son vamos, Es una maravilla. muy minuciosos. Fijaos que cuando hablábamos de que no existía el negro en China todavía, para reflejar, claro, todos sabemos que el pelo de las personas asiáticas es muy, muy, muy negro. Y claro, lo más negro que tenían allí era este marrón de los ala de mosca. Pues, ¿qué hacían para conseguir, para poder bordar el pelo de los personajes? Pues lo hacían con pelo natural de las chinas, de los que lo bordaban. Ellas mismas cogían sus propios cabellos y lo bordaban para poder conseguir el negro real. ¿Qué pasa con esto? Pues que estos pelos, y por ejemplo cuando nos encontramos con un bordado de pintura de aguja, un nakupiktae, cuando lo planchamos desaparece. Por eso vemos muchos motivos en los mantones en que se le ha ido parte del bordado, y es por eso, porque en un nakupiktae tenemos que recordar que era el mínimo hilo, la mínima hebra de hilo sin torsión, con lo cual planchamos con calor, eso se queda pegado en la plancha y desaparece, al igual que el pelo que ponían en los personajes chinos. Una maravilla, con mucho verde, Jesús. Verde y azul. Mucho verde y azul, Con mucho efectivamente. verde y azul, totalmente. Bueno, pues María Jesús, la pieza que nos ha traído especial la ha traído puesta. Vestida. Así que, por favor, que pase o bien la novia o su prima, cualquiera Pues de las esta dos. es la prima. Pues que pase la prima. Esta es la prima de la novia. Bueno, pues cuéntanos un poquito, María Jesús, cómo va vestida. Pues mira, va vestida igual que la novia, sino que como es un familiar, pues ya lleva un pañuelo y no un mantón, que es lo que os decía antes, que la novia normalmente iba con el mantón y las acompañantes, no todas, pero normalmente llevaban pañuelos. Y este es de chino, lo que pasa que como hablabais de las manchas, pues entonces esta parte, Este la vuelta para que lo vea. pero a mí, a ver, ¿dónde tenemos a los chinos? Sí, a lo mejor si levantas un poquito el piquito Sí, de sí, detrás, sí, por ahí sí. ya se puede ver. A Sí. ver, a mí no me ve. Gírate un poquito a la cámara, que lo... Mira, no, para ahí. Eso es, ahí. ¿Ves? Ahí. Fenomenal, ahí podemos ver la escena chinesca. Estos mantones, en concreto es de 1860, la mayoría de ellos tienen 2 esquinas de chinos y 2 esquinas de flores. Y curiosamente los tienen los dibujos en horizontal y no en diagonal, lo que hace que cuando No sé cómo me se ve. casa en la parte delantera se queda un dibujo de cada y no casa bonito. No casa. Ujú. Pues mira, es que, bueno, a ver, es lo que os estaba diciendo. Tú imagínate este bordado, muy bonito este, pero aquí Una maravilla completamente, sí. te vuelve- Eso sí, mejor girado, que nosotros ya lo hemos visto y requete visto, que lo vea a cámara. Además es curioso porque este color en los mantones isabelinos no se daba mucho. La mayoría de los isabelinos eran o con el fondo beige o con el fondo caña o el ala de mosca, eran los 3, pero luego ya empezó a surgir el color aceite, el color azafrán también tan buscado. El resto de la indumentaria, cuéntanos cómo va Pues mira, vestida. lleva el manto, lo que es el manto, con esto es de, bueno, brocado, y luego normalmente la mantilla, que suele ser, depende de la antigüedad, pues unas que son chantilly auténtico, otras que son de tul bordado, o sea, dependiendo de ella, pues como lo demás, la categoría económica de cada uno. Y si remangamos la Si saya, remangamos, sí. Bueno, a la otra tienes que remangar también bien las sayas que tiene, a la novia, porque esta como es la mira, prima... fijaos el aldar, Sí, el ruedo, nosotros decimos el ruedo. Ruedo o aldar, Esta eso es es. la sobrefalda, que también va bordada. ¿son todos piezas originales antiguas? Sí, sí. Mira, tócalo, te lo verás, que esto es un percal. Y bueno, y este es el refajo. Bueno, este colorido manchego a mí me encanta. Este ya es una réplica del que tenemos, ¿sabes? Porque claro, ya con el tiempo, pues el que tengo, pues no es que baila solo, pero le falta poco, pero ya a mí me quedaba muy corto, porque primero cuando era pequeña iba de corto, le cortaron, bueno, en fin. Y ya, bueno, ya lo que llevan la enagua abajo para protegerse ella. Y las medias. ¿Y las medias? Háblanos de las medias. Pues mira, las medias son una réplica de las que lleva la novia, si luego lo quieres ver en los bajos de la novia. Entonces, para
hacer un poco juego con el refajo, pues lleva los mismos tonos del refajo y aprovechamos el dibujo de las nuevas, de las medias antiguas. Y por eso tiene la réplica de no las que tienen, pero es igual. ¿Vemos las medias antiguas, novia? Sí, la novia, que no salga con con las medias antiguas. Para acá, para acá. Mira, la novia también, los bajos están muy bien. Mostramos primero, bueno, aparte que el traje que lleva, yo os digo que se estrenó en 1897, que es el traje de mi abuela, el mantón también, y luego la sobrefalda, por supuesto, también, bueno, lleva el ruedo, la sobrefalda, que aquí yo no sé si no comprarían tantas cintas porque esto ya fue, la enagua. La enagua. Lo que me interesa es esto tan bonito que hemos visto antes de empezar. La media, hablar. aquí están las medias. Aquí está la media. Cuéntanos de la media. Pues las medias, esto es el regalo de mi abuelo a mi abuela para el día que se casara, para el día que se casó. ¿Quién confeccionaba la media? Pues según aquel historiador me ha dicho que estas medias las hacían los presos y está con el nombre y todo ahí. Yo no lo sé porque mi abuelo no estaba preso. Además es que van... Era para pagar su manutención. Claro, que gente del pueblo, quien fuese, no te puedo decir, pues vamos, el detalle, lo mejor que tiene, si lo pudiese escoger, es como digo, la dedicatoria que tiene. Sí, va toda a mi amor. A mi amor, sí, pone aquí, espérate que te digo. A ver, ¿dónde empieza aquella? Que no sé dónde la has puesto. Acuerdo. De mi dueño, con amor. Bueno. Mantón de tulipanes, mantón, sí, año 1890. Novia de Madridejos. De Madridejos. El nombre de la novia era Petra. Bueno, ¿y de Villacañas? Sí, pues como por parte de consuegra han presentado a los novios y Madridejos también, yo he querido traer otro tipo de uso del mantón de Manila, que es para una media fiesta o bueno, un domingo festivo. En este caso hemos intentado reproducir la imagen de mi tatarabuela, que se fotografía con sus dos hermanas en la feria, porque era muy típico bajar de esta guisa a la feria de Villacañas, que era a mediados de septiembre. Entonces no se lucía el pañuelo completo extendido, sino que se colocaba a 4 picos. Lo primero porque era mucho más práctico a la hora del movimiento de la persona y yo creo que también lo hacían porque seguían conservando el gusto de intentar mostrar un talle muy marcado. Cuando el mantón de Manila se coloca grande, cubre todo lo que es la figura de la persona y colocado a 4 picos todavía sigue mostrando la figura entallada de reloj de arena, que era la que gustaba a mediados del 19 finales. Lleva todas las piezas originales, esta saya en concreto fuera de la tornaboda de mi tatarabuela, de la señora de la fotografía, hemos puesto un ala de mosca y luego me gustaría destacar tanto los candados, los pendientes que lleva, que son originales, con un chorro de aljófar y una flor tallada, y luego ese pañuelo que se colocaba en el cuello, que mientras que en otros sitios se coloca como salvamantón para que los pendientes no rozaran el mantón de Manila o el mantón bueno, aquí hemos encontrado varias fotografías en que se coloca de esa manera, con un nudo y siempre en el lado izquierdo, que luego comentándolo con Julio dice que también lo ha visto en niños, ¿no? Y luego debajo lleva bueno, pues numerosas sayas, todas antiguas, para conseguir ese volumen. El mantón de Manila es un mantón a la de mosca, pues destacar ese fleco corto de los isabelinos, y luego los dibujos que tiene son 2 esquinas únicamente, distintas, una de pájaros y una de flores. Y es muy particular la greca que lleva en el borde, que no es la que acostumbramos a ver de flores, sino que hace esos dibujos un poco todavía orientales. Y colocado al talle. Bueno, pues como siempre, el programa se nos ha quedado corto. Y nos ha faltado tiempo, mucho tiempo para hablar de mantones, de indumentaria, de costumbres, de cantares, de coplas.
Pero bueno, el folclore en Consuegra, lo vamos a ver a continuación, es una parte muy importante que nos ha ayudado a mantener estos mantones vivos y en movimiento. Continuaremos desde otro sitio, desde otro destino de nuestra España, allá donde nos lleve la pasión y la tradición.